Wow. Puede en la feria 180 y 250. 150.000.
Bueno, esto es de Coca-Cola, ¿sí? De cómo funciona la logística, la operación. Se vio bien el video, la imagen, todo, ¿no? Porque estoy probando con ustedes las clases para poner videos y en PowerPoint. Se vio bien, ¿no? Bueno, perfecto, buenísimo. Después de esos videos se los comparto en el WhatsApp, así lo tienen. Bueno, y esto es lo que venía hablando de lo anterior, los costos ocultos y los costos visibles. Estos costos visibles y costos ocultos. Fíjense acá, lo podemos ver. Si háganse de cuenta que ustedes trabajan para, vamos a poner Andriani o Casa o algunos de esos. Reciben la mercadería, recepcionan todo esto, es, por ejemplo, una mercadería que vale 100 pesos, vamos a decir. O sea, el flete, desde que yo cobro como depósito, son 100 pesos. Por ahí el camión que me trae la mercadería cobra 150 pesos y yo hago la distribución por el 100. Bueno, a los que están aquí los saludé a casi todos, saludo a los que están en la nube y digo para los que vienen por primera vez, este evento es el primero de este año 24, que es el resultado de un acuerdo que comenzó a funcionar el año pasado entre la Universidad Católica Argentina, que es la dueña de casa acá, la Fundación Museo Ferroviario y el Instituto de Desarrollo Integral Sustentable, que es una ONG que se ocupa de este tipo de cosas. El objetivo es organizar varias veces por año charlas, conferencias sobre temas de interés en cuanto a la movilidad, el transporte, el urbanismo. Esta es relativa al tema ferroviario. El tema ferroviario políticamente está siempre vigente. Y en la temática ferroviaria, la charla de hoy es relativa a un problema que está en el candelero hace más o menos 9 años, que es la implantación del régimen de acceso abierto competitivo a la red ferroviaria argentina, sancionado por ley en el último año del mandato de la presidenta Kirchner. El modelo ferroviario que implica este marco normativo se mantuvo vigente durante el gobierno del ingeniero Macri y se mantuvo vigente durante el gobierno que lo siguió del doctor Fernández. Y bueno, cuando uno ve que un tema se mantiene a lo largo de cambios políticos bastante abruptos, entonces decimos, caramba, qué suerte. Estamos ante lo que se llama una política de Estado, que es lo que siempre le envidiamos a Brasil, ¿no? Que cambia el presidente, pero Itamaraty va siempre el mismo camino. Bueno, entonces el orador de hoy nos va a hablar sobre este régimen, este modelo de gestión y explotación de las redes ferroviarias, que es el modelo de acceso abierto en contraposición al modelo tradicional de
empresa verticalmente integrada. El orador de hoy es Jorge Waddell, conocido por muchos de los que están aquí presentes. Jorge es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde es también profesor adjunto de la materia de la asignatura Teoría del Estado. ¿Sí? Bien, es también profesor de un curso de evolución del sistema ferroviario argentino en el posgrado de Ingeniería Ferroviaria de la UBA y profesor de Historia del Ferrocarril y de la Tecnología Ferroviaria en la Universidad de Lanús. Bien, es además coautor de un libro reciente, el más reciente, sobre la historia ferroviaria argentina, y autor también de probablemente unos 50 artículos o, como se dice, papers y presentaciones en congresos y distintos tipos de eventos sobre el problema ferroviario. La especialidad de Jorge es la historia ferroviaria argentina. Entonces, lo voy a dejar ahora hablar a él, me voy a ubicar por allí y le cedo la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a la Universidad Católica, al lugar y a los organizadores. Y muchas gracias a los presentes que han hecho un esfuerzo para llegar hasta aquí. Bueno, la primera idea, el título de la charla es demasiado ambicioso para lo que va a ser su contenido. Como lo adelantó Juan Pablo, la charla va a versar sobre dos conceptos, ¿no? Que son conceptos relacionados, pero no son lo mismo, que es la separación de la infraestructura y el acceso al tiempo, ¿no? Que es un tema en debate en este momento en gran parte del mundo, ¿no? El año que viene es 2025. 2025 el ferrocarril como empresa de servicio de transporte cumple 2 siglos, exactamente, ¿no? Y esos 2 siglos pueden dividirse, la división de la historia es arbitraria, pero pueden dividirse en 2 etapas muy distintas. Y esas 2 etapas no tienen que ver con una fecha determinada, sino con un acontecimiento que ocurrió a lo largo del tiempo, que es la pérdida del monopolio del transporte terrestre. O sea, el ferrocarril cuando nació tenía de hecho el monopolio del transporte. Difícilmente hubiera convivido en esa época con un modo de transporte más eficiente que él. Quizás había alguno más barato, pero no más eficiente. Cuando pierde ese monopolio, o sea que aparece el competidor más eficiente, que es el camión y el camino, el ferrocarril entra en crisis. Más o menos podemos ubicarlo alrededor de la mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, el problema que se plantea cuando el ferrocarril entra en crisis es que, teniendo un costo de infraestructura muy elevado, la operación con competencia de camiones hace bajar las tarifas y lo recaudado no alcanza primero para mantener y después para renovar la tarifa. Esto es un fenómeno que pasó en casi todos los ferrocarriles del mundo. Entonces, esto no es el tema de hoy, pero se han estudiado distintas formas de solucionar ese problema. La solución al estilo norteamericana, la solución por el mercado. Liberó completamente el sistema ferroviario, ley Stagger, 1980, y las empresas que se salvaron, las que se fundieron, y hoy día tienen determinado tipo de ferrocarril. Racionalizaciones programadas, muchos ferrocarriles empezaron a discontinuar servicios ferroviarios para dejar lo que menos problemas tenían de rentabilidad, y la mayoría de los países mantienen servicios o han mantenido servicios con un subsidio estatal para paliar el déficit de la empresa,
generalmente cada vez con mayor volumen, ¿no? Pero el problema es la infraestructura ferroviaria. Y hay tres preguntas sobre la infraestructura ferroviaria. Quizás la primera parte de mi exposición va a ser más conceptual y después vamos a dar la explicación en la Argentina. Las tres preguntas son: ¿quién la paga, quién la administra y quién la usa? ¿No? Si resolvemos estas tres preguntas, sobre todo las dos últimas, vamos a tener las bases para entender el problema. Sí. ¿Quién la paga? La puede pagar el cliente por medio de la tarifa, la puede pagar la comunidad a través de un subsidio estatal, o puede haber formas mixtas, o el caso argentino, que se me acaba de ocurrir, que sería: no la paga nadie y se usa hasta que se rompa. ¿No? Seguimos. La segunda la pregunta es: ¿quién administra la infraestructura? ¿No? Y acá hay un elemento central, que es el control de tráfico. La pregunta es: ¿quién tiene el control de tráfico? ¿No? Las posibilidades son que haya un operador único, y ese operador único que circula por esa infraestructura tenga el control de tráfico, como fue el ferrocarril tradicional en casi toda su existencia. Puede ser que haya un operador principal, que en general se lo llama operador incumbente, y algún otro, y el control de tráfico lo tiene el operador principal. Puede ser un sistema donde hay más de uno operadores y el control lo tiene un ente compartido por estos operadores, y puede ser que el control de tráfico lo tenga un ente o un órgano distinto a los operadores. Estas son las distintas variantes que hay respecto a quién administra la infraestructura. La siguiente pregunta es: ¿quién usa la infraestructura? Y en general la teoría dice que hay cuatro posibilidades, ¿no? Tenemos al operador, un operador único sin posibilidad de accesos de terceros, lo que se llama el acceso cerrado a la red ferroviaria. Tenemos un operador principal, pero con posibilidad de acceso de otros en casos acotados, generalmente cuando hay un desinterés del operador principal, ¿no? Esto se llama acceso por demanda insatisfecha. O sea, un operador, si no le interesa un tráfico, no puede impedir que un tercero lo use, lo preste en su red, lo satisfaga en su red. El tercero es un operador, pero con posibilidad de acceso de terceros que compitan con él, ¿no? Y el último es que todos los operadores que quieran entrar en esa red pueden hacerlo y pueden competir entre todos, que es lo que sería el acceso abierto, ¿no? Seguimos. Entonces, en función de la organización empresaria, en función de la infraestructura, nos da dos posibilidades puras. Después hay situaciones intermedias, pero no vamos a entrar en detalles. La empresa integrada verticalmente, con integración vertical, que una misma empresa administra la vía, opera el servicio y comercializa el servicio, es la llamada empresa integrada. Es como fue el ferrocarril casi siempre, el ferrocarril tradicional. Y después tenemos la empresa con integración horizontal o empresa desintegrada, que tenemos una empresa que opera y comercializa el servicio y otra que administra la vía. Esto es lo que se llama separación de la infraestructura, ¿no? Que ahora vamos a ver de dónde viene. Si tomamos los dos conceptos, el de estas dos variantes, y las aplicamos a los distintos modos de acceso a la red, nos va a dar qué relación hay entre un tipo de acceso a la red y el tipo de empresa en función de la infraestructura. Si tenemos un acceso a la red cerrado, el tipo de empresa puede ser integrada o de separación, pero generalmente es integrada, es una empresa integrada, ¿no? Si tenemos un acceso por demanda insatisfecha, lo mismo, puede ser integrada o no, generalmente es una empresa integrada sin separación de la infraestructura. Si el acceso es competitivo, lo mismo, puede ser una empresa integrada
o puede haber separación de la infraestructura. Pero si es un acceso abierto, necesariamente tiene que haber separación de la infraestructura, ¿no? Porque es la forma en que todos los operadores estén en situación de igualdad en la competencia, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde viene? ¿No? Esto viene de las reformas que hicieron en Suecia en la década del 80. ¿No? ¿Qué estaba pasando en Suecia con los ferrocarriles? Había comenzado una pérdida de participación del modo ferroviario en el mercado, estaba bajando la calidad del servicio, aclaremos en términos suecos, ¿no? No en términos argentinos. El déficit ferroviario era creciente, ¿no? Y el subsidio estatal era creciente, ¿no? Y esto generó en Suecia, ustedes saben que los países nórdicos, ahora no tanto porque han cambiado, pero eran los países de mayor tasa impositiva del mundo occidental. Los impuestos eran muy elevados. Y eso generaba del contribuyente la necesidad o el pedido de rendición de cuentas y de protestas frente al gasto público, ¿no? Los países nórdicos tienen una historia larga de reuniones fiscales y cuestionamientos. Y el tema ferroviario se puso en discusión en Suecia por lo que costaba a los contribuyentes. Entonces, ¿qué inventaron los suecos? ¿No? Inventaron una cosa maravillosa, ¿no? En la Argentina no nos llamamos más fácil, dibujar la contabilidad. Pero en Suecia se llamó reforma ferroviaria. Crearon una empresa, la Banverket. Perdón la pronunciación, pero últimamente estoy hablando muy poco sueco, ¿no? A la que se le transfirió la administración de la infraestructura ferroviaria. O sea, todo lo que era vías y obras, señalamiento, catenaria, electrificación, todas las estaciones, la parte física de las estaciones, se le transfirió a esta empresa. Y la empresa estatal tradicional, que era la Statens Järnvägar, quedó solo como operadora del servicio y quedó propietaria del material restante, ¿no? Entonces, ¿cómo era el sistema? La operadora, la SJ, utilizaba las vías de la Banverket y le pagaba un peaje o un derecho de uso a esta empresa de infraestructura. ¿Qué se logró con esto? Con esto se logró que el subsidio estatal fuera la empresa de infraestructura. Y esto le permitió al gobierno sueco equiparar la inversión ferroviaria al tratamiento que se le daba a las carreteras. Y como nadie discute las carreteras, y todas las ven bien, y si el ferrocarril, el equiparar las carreteras era una forma de evitar la crítica de las enormes inversiones ferroviarias. Y la empresa operadora eliminó el déficit, mostrando balances superavitarios. Claro, esto se logró porque la tarifa cubría los costos operativos y la empresa de infraestructura, para lograr que la empresa operadora fuera superavitaria, tenía un nivel de peaje razonable para que esto no se pierda el superávit que generaba esa empresa. Entonces, frente a la opinión pública, se empezó a decir, ven, con la reforma que hicimos, el ferrocarril no pierde plata. Por eso dije al principio, es un tipo contable, es pasar el costo de la infraestructura a otro ítem del presupuesto, ¿no? Y la reforma preparó el terreno para el acceso abierto. No muy abiertamente, al principio lo dice, sin mucho ímpetu, pero ya está preparado el terreno. Esta reforma ferroviaria se difunde por toda Europa y la Comunidad Económica Europea, en el año 91, sanciona la Directiva 91/440, que toma la experiencia sueca y la hace obligatoria para toda Europa. Con dos criterios, ¿no? La reforma dice muchas cosas, pero respecto del tema nuestro, dice estas dos cosas. Obliga a todos los estados a hacer una separación contable de la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la inversión y la cuestión económica de la infraestructura
tiene que llevar una contabilidad aparte de la empresa ferroviaria operadora. Y daba la posibilidad opcional de hacer una separación operativa, ¿no? En este caso, algunos países hicieron la separación o comenzaron un proceso. España comenzó un proceso así, Inglaterra comenzó un proceso así, antes de que cambiara la normativa europea. Y la Directiva 91/440 planteaba la posibilidad del acceso abierto a la red ferroviaria, que en esa época era puramente teórico, porque los ferrocarriles europeos tenían una gran características muy diferentes en cuanto a sistemas eléctricos, algunos campos dinámicos, pero planteaba esta cuestión. Constituida la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht, ya la cosa cambió. Y las directivas ferroviarias que se sancionaron en 1997 y 1998 ya obligaron a la separación de la infraestructura, obligaron a todos los países a tener 2 empresas y estableció el acceso abierto o declaró toda la red europea de acceso abierto. Que fue una declaración que en la práctica tampoco es así, porque no toda la red europea tiene un sistema de acceso abierto, de hecho. Pero vamos. ¿Cuál fue el objetivo de la reforma? Aumentar la participación del modo ferroviario, eliminar los déficits operativos de las empresas ferroviarias, fortalecer a las empresas operadoras, fortalecerlas financieramente, equiparar la inversión en infraestructura con la inversión en carreteras y, lo último lo puse yo, no estamos considerando de la reforma, disimular el déficit ferroviario por artificios contables presupuestarios. La pregunta es, ¿funcionó? Y esto sería una larga respuesta que no vamos a hacer acá porque nos iríamos del tema, porque en Europa pasaron muchas cosas, algunos países el tráfico aumentó, la mayoría del tráfico disminuyó, pero no podríamos establecer si es por la reforma o por otras circunstancias, con lo cual dejemos esa pregunta en el aire por ahora. ¿Qué pasa en la Argentina? Y ahora ya vamos a lo concreto. Desde 1857, el ferrocarril es una empresa integrada. La Ley General de Ferrocarriles, vigente, la 2873, de 1891, establece claramente en un artículo que la empresa ferroviaria es responsable de la vía, de la operación, no hay ninguna duda. Porque así era el ferrocarril en todo el mundo. Hubo un intento fallido de ir hacia un modelo sueco con la reforma que quiso implementar en 1987 el ministro Terragno, ¿no? Que tenía un asesor sueco y tibiamente en el proyecto de privatización que tenía como base el modelo sueco, pero sabemos eso quedó en la nada y cuando se hacen las concesiones a partir del 91, sobre todo un decreto que fue central, que fue el decreto 666 del 89, estableció claramente la integración vertical y no se discute más. El inspirador de esa norma está acá con nosotros, no lo voy a nombrar, ¿no? Pero después hay 2 leyes que pretenden cambiar de país el sistema ferroviario, ¿no? Como sabemos, en Argentina las leyes no cambian nada, cambian la ley nomás. En 2008, la 26352 introduce en la Argentina la separación de infraestructura y crea 2 empresas que son ADIPSE, o se llama ADIF y SOPSE, ¿no? Esa es la ley que se sancionó, y si uno mira las circunstancias, cómo se sancionó esa ley, muestra la poca seriedad con que se tratan estos temas en Argentina, ¿no? Una tarde, en la hora pico, hubo una paralización del servicio local del Roca, los pasajeros indignados prendieron fuego un tren, el gobierno se asustó, le encargó urgente al secretario legal y técnico que hiciera un proyecto de ley para presentar al Congreso. El secretario legal y técnico no tenía ni idea, buscó en internet y encontró la ley española, ¿no?
copió la ley española, la mandó al Congreso. Y en el Congreso se aprobó casi sin discusión, casi por unanimidad con la oposición del diputado Solanas. ¿No? Ahora, copiaron la ley española, por eso se llama ADIF, y le pusieron SOMSE porque les daba vergüenza poner la regla. Y a partir de ahí se creó ADIF, que en realidad es la transformación de un órgano que venía de antes. Se creó SOMSE, que unió las diferentes operadoras de emergencia que había antes. Pero digamos que se crearon las dos empresas, pero no se aplicó el tema de la separación de la infraestructura, ¿no? Tal es así que la práctica fue en contra, porque hoy día en la Argentina el material rodante es propiedad de ANIF. Para un esquema de separación de la infraestructura tendría que ser propiedad de SOMSE, ¿no? Pero después vino la segunda ley, la 27132 del 2015. Y esta ley ya no está inspirada en España, sino en Francia, ¿no? ¿Qué habían hecho los ferrocarriles franceses? Los ferrocarriles franceses, que siempre se negaban a la separación de la infraestructura, había todo un discurso en Francia en contra de la separación de la infraestructura, y como estaban obligados por la Unión Europea, crearon un holding de empresas. O sea, tenían una empresa de infraestructura, una empresa operadora, pero hicieron un holding con una empresa única, ¿no? Y ese es el espíritu que se intentó copiar acá en la ley del 2015, ¿no? Se creó un ente que se llama Nuevos Ferrocarriles Argentinos, que tiene un nombre comercial que es Trenes Argentinos, que es un holding al que pertenecen distintas empresas ferroviarias, como Medrano, Cargas y Logística, SOXE, allí, una otra más. Pero lo importante de esta ley es que establece, por primera vez en la Argentina, el acceso abierto, ¿no? Obliga a que la red ferroviaria esté abierta a cualquier operador que quiera circular sobre ella. Pero ¿qué pasa? Por eso dije que en la Argentina las leyes no cambian nada. Ni la separación, ni el acceso abierto se han implicado hasta hoy día. Y ahí yo pongo, afortunadamente, un signo de pregunta. Si esto fue bueno o no que no se haya aplicado, ¿no? Aparte, no sería una discusión para un jurista. ¿Qué pasa con esta ley, sobre todo que va en contra de la 2873? ¿Cuál permanece? Sería una larga discusión, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la historia legal en la Argentina, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer, más allá de lo que dicen las leyes y demás, es si es aplicable el paradigma ferroviario europeo, o sea, la separación de la infraestructura y el acceso abierto, a los ferrocarriles argentinos, ¿no? Si uno mira cómo es el ferrocarril en Europa y cómo es el ferrocarril en la Argentina, va a ver que es muy diferente. No solo por la calidad de servicio, la velocidad y todo esto. Es estructuralmente. En Europa tenemos una red básicamente usada por trenes de pasajeros, con algunas líneas de alta velocidad. Hay una altísima densidad de tráfico en algunas líneas, llegando al límite de la capacidad de las vías, la capacidad de la cantidad de trenes. Los trenes de carga tienen una enorme limitación en Europa por la densidad de trenes de pasajeros. La posibilidad de correr trenes de carga en Europa, hay que usar rutas o ventanas que se utilizan entre trenes de pasajeros, pero los trenes de pasajeros son rápidos. Entonces, para evitar que los trenes de carga perjudiquen a los trenes que vienen atrás, tiene que tener una velocidad comercial elevada, una velocidad real elevada, y por eso los trenes en Europa son bastante cortos. Y los trenes cortos conspiran contra la rentabilidad del sistema, ¿no? Y además hay otro tema importante. Todo el tráfico europeo está diagramado. Y se diagrama cada 6 meses. No existe el tren a la demanda, ¿no? Pues sería imposible, ¿no? Entonces, el sistema europeo es así y es muy diferente al sistema argentino, donde tenemos una red básicamente de carga. Esa red es de bajísima densidad de tráfico.
Bueno, mira, habría que hacer la cuenta, pero debe ser de las de menos densidad de tráfico del mundo. Si uno mira seguridad de tráfico sobre la red operativa, el servicio es estacional y a la demanda. O sea, los trenes corren cuando hay carga y el estado de la infraestructura es bastante deficiente. Históricamente, en los últimos 30, 40, 50 años, pero más ahora. Entonces es muy distinta la realidad, ¿no? Con lo cual, la implantación de la separación de la infraestructura en la Argentina nos puede generar una gran cantidad de problemas, ¿no? Acá puse algunas cosas, ¿no? La primera es entender cuál es el negocio ferroviario, ¿no? Si tenemos una red básicamente de carga, ¿cuál es el negocio ferroviario de carga? Acá tenemos un experto en la sala. Es que los vagones circulan el mayor tiempo posible cargados y con una renovación de la carga lo más rápido posible. Es lo que históricamente se llamaba la rotación, y se llama el ciclo del vagón, ¿no? Para ello es clave quién controla el movimiento. Ahora, ¿qué pasa? En un esquema de separación de infraestructura, el control del tráfico lo tiene la empresa de infraestructura, con lo cual la empresa operadora no controla el movimiento de su material rodante, ¿no? Por lo tanto, no puede garantizar la rentabilidad de su material rodante. Pensemos en un esquema de ampliación del negocio ferroviario, una empresa que quiere comprar vagones, y va al banco y el banco le pregunta, ¿y usted va a controlar el tráfico? No, lo va a hacer otro que yo no controlo. Y ahí se va a poner complicado para el crédito, ¿no? Con lo cual no hay ningún aliciente a ampliar el parque rodante. Nadie se interesa en invertir si no controla los parámetros mínimos del negocio ferroviario. Ya de por sí el negocio ferroviario es dificilísimo y complicado. Si le agregamos que uno no controla el movimiento de sus vagones, estamos en problemas, ¿no? Pero el acceso abierto también genera problemas, ¿no? Porque el acceso abierto se basa en una idea que yo en materia ferroviaria la discutiría, y es que la competencia es beneficiosa, ¿no? Teóricamente, en la economía, la competencia, cuando hace bajar tarifas, cuando mejora la calidad del servicio, es buena. Pero el problema del ferrocarril en la Argentina no es que las tarifas son caras, sino todo lo contrario. Las tarifas son ridículamente bajas. Y no estoy hablando de las tarifas de pasajeros, que ya son otra cosa, ¿no? Recuerdo cuando empezaron las concesiones, la discusión era cobrar una tarifa promedio de todas las concesiones de todos los productos de 6 centavos de dólar por tonelada kilómetro. Y la real fue 2, ¿no? Entonces, el problema del ferrocarril de Argentina no es un problema de tarifas. Con lo cual, inducir una competencia dentro del modo es debilitar más al modo frente al competidor real que está fuera del modo, que es el camión, ¿no? Entonces, esto también es genera desinterés en invertir en ferrocarril en material rodante. Nadie va a comprar material rodante si le puede aparecer otro y ya se baja la tarifa, ¿no? Y el problema del monopolio, que asusta a tantos, en el ferrocarril no existe. No hay ningún riesgo de monopolio. ¿Por qué? Porque todo lo que lleva el ferrocarril lo puede llevar el camión, pero no todo lo que lleva el camión lo puede llevar el ferrocarril. Una relación desigual, ¿no? Entonces, no hay ningún problema de monopolio, no hay ningún problema de abuso de tarifas, con lo cual el tema del acceso abierto para generar competencia, para reducir las tarifas, se convierte en una cuestión de discusión abstracta o lo que es peor, ideológica. Ahora, en estos esquemas de separación de infraestructura y de acceso abierto, son complejos al existir distintos órganos y pueden provocar distintos tipos de problemas, ¿no? Uno de los problemas posibles entre la empresa de vía y los operadores. Y voy a contar, no tiene nada que ver con esto, pero voy a contar
un pequeño ejemplo histórico de la Argentina, ¿no? Había un ferrocarril muy primitivo, muy pequeño y trascendente en la provincia de Corrientes, que era propiedad de la provincia. Por ahí circulaba 2 veces por semana un tránsito de pasajeros que iba por los pueblos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La provincia de Corrientes tenía una política de promoción industrial, ¿no? Entonces quería que se estableciera la industria en la década del 10, del 20. Entonces, como aliciente a que se estableciera la industria, les dejaba utilizar este ferrocarril. Entonces, a un ingenio azucarero que había, a la vera de la vía, este ingenio compró sus propias locomotoras y hacía un transporte de caña de azúcar al ingenio. Después, años más tarde, apareció una empresa taninera, ¿no? En el negocio del tanino, que hoy día casi no existe. El punto central es el transporte de quebrado, que no es fácil porque es muy pesado. Esta empresa, la provincia le dio el uso gratuito de la infraestructura ferroviaria y compró sus propias locomotoras. ¿Qué pasó? Los trenes del ingenio y los trenes de la taninera empezaron a romper la vía. Los trenes de pasajero y de carga de la propia empresa comercial no podían circular, con lo cual los pasajeros protestaron. Y el hecho de que se rompiera la vía, además hubo choques y demás, y el hecho de que se rompiera la vía, el gobierno no la arreglaba, la empresa taninera no podía tener un transporte eficiente de su materia prima y quebró. Y yo vi la presentación de la quiebra y el principal argumento es ese, ¿no? Esto no fue un esquema de acceso abierto ni un esquema de separación de la infraestructura, sino una situación que se dio de hecho, pero ejemplifica lo que puede pasar en estas situaciones. El estado de la infraestructura. La infraestructura es responsabilidad de la empresa de infraestructura y el operador dice, bueno, yo quiero prestar tal servicio, tengo el cliente, pero la infraestructura no está en condiciones. Esto genera todo tipo de crisis, ¿no? Los accidentes. Es un punto clave, ¿no? Sabemos que en una empresa integrada, cada vez que hay un descarrilamiento, hay una guerra entre el tráfico y 10 horas. Imagínense si eso pertenece a 2 empresas separadas. Todo accidente lleva juicios interminables. El sistema de separación de Inglaterra fracasó por 3 grandes accidentes que hubo: Potter Bar, Hatfield y Southall, ¿no? Esos hicieron quebrar a la empresa de infraestructura. Y en España, el famoso accidente de Galicia, donde un tren tenía que ir a 30 km por hora y entendieron mal y fue a 130, todavía es un juicio por acusaciones cruzadas entre Renfe y Suiza. Entonces, los accidentes es un tema central. La prioridad de las inversiones. Si la empresa de vía tiene una prioridad y la empresa operadora de carga necesita otro, ¿cómo hace para ponerse de acuerdo? Imagino un gobierno demagógico, esto en otro país, con Argentina no hay, que prometa el trencito a un pueblo y le arregla la vía para el trencito a ese pueblo, ¿no? Cuando hay una empresa que no puede poner los trenes de carga al puerto porque se rompió una alcantarilla y la empresa de vía tiene los recursos en otro lado, ¿no? Entonces, ni hablar de problemas prácticos. Una cosa es un gran accidente, pero supónganse que se rompió una alcantarilla o se partió un riel en la vía de salida de una plaza de maniobra. Le repara todo el tráfico de carga. ¿Qué va a hacer la empresa? Lo va a reparar ella, la empresa operadora, y le va a cobrar después a la empresa de vía. La empresa de vía no lo va a pagar y va a haber otro juicio, ¿no? Con lo cual, entre la empresa operadora y la empresa de la infraestructura, siempre puede haber un sinnúmero de conflictos. Ahora, puede haber problemas entre operadores también, en un esquema de acceso abierto, ¿no? Saben que la vía tiene una capacidad finita de trenes, ¿no? Finita, pero los trenes son finitos y largos, todo el mundo sabe. ¿Qué tren tiene prioridad? ¿No? ¿Quién establece las rutas? O los surcos, como lo llaman en algunos países, las ventanas de tráfico. Si hay 2 trenes para correr, ¿quién tiene la prioridad? Si se van a cruzar 2 trenes, ¿qué tren desvía y qué tren pasa por la izquierda? ¿No? Otro problema, como los usos de los talleres. Si hay varias empresas, ¿por qué una tiene un taller y la otra no? ¿No tiene derecho a usar ese taller también?
no tiene derecho a usar la playa que usa la otra, las estaciones de servicio. Entonces, en un esquema así de acceso abierto puede darse una gran cantidad de conflictos entre operadores. Pero hay otro tema que es la eficiencia operativa, ¿no? Si planteamos la posibilidad de que muchas empresas circulen sobre una vía, o sobre una red ferroviaria, acá hay una idea atrás de esto, es que, y lo dicen los que defienden el modelo abierto, de acceso abierto, es que las grandes industrias o los grandes acopiadores compren su propio material rodante y corran sus trenes. Esto además es una gran hipocresía, ¿no? Porque los que defienden el acceso abierto quieren que las grandes fábricas tengan material rodante para su uso exclusivo, pero se les borran las vestiduras cuando un concesionario tiene de principal cliente a una empresa de su. Es una gran hipocresía, ¿no? Además, si una empresa compra 60 vagones y 2 locomotoras, es una inversión totalmente ineficiente. Va a ir cargado al puerto y va a volver vacío. Va a ir cargado al puerto y va a volver vacío. Si una empresa grande tiene muchos destinos, muchos lugares de origen de la carga, muchos lugares de destino, la distribución del material rodante es más eficiente, ¿no? Entonces va a tener un problema de falso flete. Ahora, una empresa que tiene 2 locomotoras, como sugieren los teóricos del acceso abierto, va a tener que construir un taller para 2 locomotoras, va a tener que tener un equipo de mecánicos para 2 locomotoras, para mantener 60 vagones. Es imposible. Va a tener que contratar con otro taller, ¿no? Y un detalle que no es menor, los trenes de auxilio. ¿Qué pasa con los trenes de auxilio? ¿Cómo es la práctica? Descargan un tren, una empresa concesionaria cual tiene un montón de locomotoras, como la vía está cerrada, le trae una locomotora del parque, lleva el tren de auxilio, levanta el tren. Ahora, si tenemos un esquema de acceso abierto, no podemos pretender que cada empresa tenga su tren de auxilio. Sería una locura. ¿Y quién va a tener el tren de auxilio? ¿La empresa de infraestructura? ¿Otra empresa? Esa locomotora va a estar parada todo el tiempo que no haya descarrilamientos. Va a ser un elemento de tracción ocioso que no se va a aprovechar. Entonces, hay una cantidad de problemas. Esto es un resumen. Si uno se pone ya fino, hay muchos más problemas. Por último, un tema de eficiencia económica. Ahí se menciona Enrique Porta, famoso economista, que publicó en los 80 un famoso trabajo que decía: ferrocarril es una empresa de rendimiento decreciente. ¿Cuál era la tesis? Que es una obviedad, pero ¿cuál era la tesis? Es que a mayor escala de negocio ferroviario, más eficiente es la inversión, ¿no? Y más beneficio produce, ¿no? Ahora, cuando planteamos un esquema de acceso abierto, estamos planteando que haya muchas empresas más chicas, ¿no? Con lo cual, para cada uno se pierde el beneficio de la economía de escala, ¿no? Con lo cual, estos esquemas de acceso abierto y separación de la infraestructura, lo que terminan haciendo es aumentando el costo global del modo. Porque además, en estos esquemas se necesitan tener órganos, por ejemplo, un control de tráfico distinto a los operadores, se necesitan un órgano de solución de controversia. Todos los tipos de controversias que va a haber entre operadores, tiene que haber alguien que lo resuelva, y necesita otro tipo, hilando más fino, homologador de material rodante y demás, ¿no? Con lo cual, en definitiva, el problema de la eficiencia económica se complica cuando tenemos muchas empresas chicas en vez de una empresa grande, ¿no? Con lo cual, planteamos, ¿es la solución para el problema ferroviario en Argentina? ¿No? ¿No estaremos incurriendo nuevamente en un error de diagnóstico?
que sostengamos que el problema de la Ferrocarril en Argentina es que es una empresa integrada y que ese no es el verdadero problema. ¿No? El verdadero problema es que el nivel de tráfico con tarifa barata no deja un excedente para renovar el Perú. Este es el problema. Haciendo un cálculo a grosso modo y no con cifras actuales, sino de hace un tiempo, imagínense que una vía nueva, en buen estado, hoy día tiene una vida media de 50 años. ¿No? Otros países lo tienen, lo contabilizan menos, pero 50 años. Con lo cual, si uno quisiera mantener la red a largo plazo, tiene que renovar el 2% de la red por año. ¿No? Y renovar el 2% de la red por año, si uno mira la historia ferroviaria argentina, se alcanzó por muy poquito tiempo en dos momentos. La época del plan de mediano plazo, 1970-71, y en la época del contador Carasay, 1980, 81, 82. ¿Y cuánto cuesta la vía? Teniendo la cifra tradicional del $1.000.000, quiere decir que había que poner $20.000 por año por kilómetro de vía para hacer vía nueva. ¿Y esa vía cuánto rinde? No tengo los últimos datos, pero alrededor de $10.000. Quiere decir que si las empresas pusieran todo lo que facturan sin pagar sueldos, sin pagar combustible, sin pagar nada, a la vía aún habría un déficit de la mitad. Ese es el verdadero problema. Y ese problema solamente se va a solucionar a largo plazo si la Argentina logra por lo menos duplicar el tráfico ferroviario en los próximos 5 o 10 años, y si logra que las tarifas ferroviarias en términos reales aumenten. ¿No? Esa es la única solución. Ahora, la separación y el acceso abierto son instrumentos para lograr esto. ¿No? Yo lo pongo en duda. ¿No? Pero hay un problema. Y el problema es que esos conceptos son políticamente correctos. ¿No? Pero que hay palabras que son mágicas. Uno dice sustentable, verde, acceso abierto, es maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Necesariamente va a haber que aplicar de alguna manera estos conceptos. ¿Para qué? Para dejar contento a la clase política que le gusta esto, ¿no? O a la sociedad en general que le gusta esto. Entonces, la habilidad sería, como han hecho algunos países, poner en vigencia algo de esto, pero sin cambiar la realidad. Algo así de capitalismo ferroviario, ¿no? Podría pensarse en un esquema como la primera resolución de la Comunidad Europea, donde hay una separación contable de la vía, para dejar contento a los que quieren la separación, pero no una separación operativa. Y podría pensarse en convertir las concesiones en concesiones donde se permita el acceso competitivo, no siempre concesiones con empresas integrales. ¿No? Sabemos que en la práctica, o más que esto algunos consideran los asusta, sabemos que en la práctica nadie va a comprar 2 locomotores y 60 vagones para competir con una empresa existente. ¿No? Difícilmente lo haga. Con lo cual, esto sería una idea que dejaría contento a los partidarios del acceso abierto, tendrían la cláusula y después uno puede decir, bueno, si no viene nadie, no viene nadie. Pero lo que no tiene que perder el operador ferroviario es el control del tráfico. Jamás, porque esa es la base de todo. ¿No? Entonces, de alguna manera, si logramos hacer un esquema, yo dando un esquema donde se digan estas cosas para dejar contento a los partidarios de esto, pero que el sistema siga funcionando como empresa integrada, como siempre fue el ferrocarril, quizás tengamos alguna chance en el futuro de recuperar algo, ¿no? Un poco esta es la idea que he querido expresar en toda esta charla, que por supuesto reconozco que es una idea polémica, que seguramente va a generar una réplica.
Ya he visto que está en conexión virtual alguien que seguro no piensa esto. Pero bueno, es un poco la idea. Decía, el ferrocarril siempre fue de una manera, ¿por qué lo vamos a desnaturalizar? ¿No? Porque en definitiva, todo esto tiene que ver con una cuestión física, ¿no? La relación que hay entre una rueda ferroviaria y un riel es una relación íntima que no existe para todo. Y eso es lo que condiciona todo el sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué inventar cosas que complican esta relación elemental y complican la operación ferroviaria en virtud de ideas que suenan lindas, pero que no son lindas? Así que bueno, muchas gracias y quedo de mi contribución. Bueno, me imagino que acá habrá alguno que querrá preguntar algo, no sé, o opinar algo a favor o en contra de lo que el señor ha dicho. Yo me voy a correr. Sí, claro. Tengo una duda, no sé si no lo llegué a entender. En el esquema se plantea de aplicar el Open Access. ¿Qué se pretende hacer con las locomotoras y vagones que hoy tienen los concesionarios a su cargo y en los que han invertido todos los años? Tengo la misma duda que vos. Que no es lo mío, realmente le está acá. ¿Se puede? También. No está nada claro. Una consulta. Sí. ¿Hay alguna estadística o algo respecto a la participación de lo que son las empresas que operan sobre otras redes? Por ejemplo, que se lo pasa en España, lo que es Renfe, lo que son los Sí. para saber cuál es el impacto que tiene estadística. El caso alemán. Estoy viendo en estos días el caso alemán, que es donde más se desarrolló el acceso abierto. El caso alemán, pero lo que pasa es que Alemania está en un proceso de pérdida de carga muy agudo, ¿no? Creo que perdió en los últimos 5 años un 30% de carga. Hoy día es 60% las empresas privadas y un 40% la Deutsche Bahn. Pero de una torta mucho más rica que la que había antes. Ahora, alguien que estudió el caso alemán me sugirió que el caso alemán es bastante minucioso. ¿Por qué? Porque lo que hacen los operadores es comprar vagones y después contratar la tracción con la empresa estatal, contratar el mantenimiento con la empresa estatal, con lo cual, ya sé, no en todos los casos, ya sé. Pero en muchos casos se hace. En otros lugares, no sé, España también ha avanzado bastante. El caso de Italia tiene un sistema de trenes de competencia de pasajeros, que es muy curioso. Pero si uno mira, hay trenes de compañías privadas que compiten con la ferrocarril estatal italiana. Porque si uno mira quiénes son los dueños de esas compañías privadas, son ferrocarriles estatales de otros países. Con lo cual también es mentiroso, ¿no? Pero bueno, quizás en Europa funciona. El problema que yo quise plantear es cómo sería la aplicación en la Argentina. Yo creo que traería más problemas. Poco esa es la idea. Yo si me permite, coincido absolutamente con las ideas que mostraste. También hago hincapié en el hecho de que muchas veces se trae digamos, como respaldo de ideas como el Open Access a modelos supuestamente modelos exitosos, que algunos fueron, otros no necesariamente. Pero modelos como el europeo no son aplicables al problema argentino, no son aplicables. Incluso el de Australia, que también sería más para aplicar y para estudiar el tema de Open Access en el transporte de carga, pero bueno, lamentablemente en Argentina el tipo de producto de transporte, digamos, que hace Australia, minería, fundamentalmente, lamentablemente no están dadas las condiciones hoy. Para que
Yo lo que diría es, si en Argentina logramos revertir el problema de la infraestructura, si tenemos empresas de carga exitosas, si tenemos un problema de demanda insatisfecha enorme y tarifas altas, bueno, ahí sí hablamos. Pero eso, para eso falta milenio. O mucho. Sin pensar mucho, así que les pido perdón por eso, porque no puedo pensar todo, digamos. A mí me parece que uno de los problemas que siempre han tenido los operadores ferroviarios argentinos es el tema de una demanda escasa, de ocuparse poco del negocio comercial. Una cuestión que deriva de la época ferroviaria estatal, donde la parte comercial era una parte, bueno, que estaba ahí, que se hacía algo, que alguno inventaba algo y qué sé yo, pero nunca fue un tema trascendente. Es decir, los ferroviarios nos ocupamos más de lo que era, a ver la vía, a ver la locomotora, cómo andan, los trenes, el horario, ese tipo de cosas. Y sí, total, alguien paga, como vos decías al principio, ¿no es cierto? Es decir, cuando el negocio no anda bien, alguien va por la plata, ¿no es cierto? Siempre. Ese me parece que es un punto débil que tiene digamos así, las concesiones ferroviarias, y que esto en la teoría tiene alguna ventaja, pero hay que encontrar una vuelta, como vos has explicado, muy profunda, digamos. Y además, bueno, partir de personajes en la que en la Argentina somos de discutir mucho todas las cosas, sino como terminó hoy, después de no sé cuándo, y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, para invocar que un operador integrado se lleve bien con un tipo que viene con un trencito por día, llevando distintos tipos de mercaderías, es decir, bueno, es difícil. Esa es la inquietud que yo tengo respecto de esto, nada más, ¿no? Bueno, Tampoco tengo la resolución, ¿no? Pero Yo tenía primero una consulta y por ahí media obvia, disculpe. Usted habla de quién usa, es una de las 4 categorías, una es el acceso competitivo y otra acceso abierto. ¿Cuál sería exactamente la diferencia entre el esos acceso dos? competitivo es, hay una empresa integrada que controla la vía, corre los trenes, pero está obligada a dejar entrar a otro que compita con ella. En cambio, el acceso abierto, ninguna controla la vía. Esa es la Bueno, cualquier mercado, no solamente el ferroviario, ustedes tienen acá, o sea. más. Ok. Sí, Rafael. Yo creo que, bueno, el gran problema no lo inventamos acá, es la infraestructura, básicamente. Independientemente de cómo se la use, la infraestructura tiene que tender a tener muchas toneladas por eje, entonces el ferrocarril se va haciendo cada vez más eficiente. Tal es así que en Estados Unidos, Canadá y México, tenemos 34 toneladas por eje contra 17, 18 o 20 nosotros. Quiere decir que los vagones allá son el doble, quiere decir que puedo bajar la tarifa, porque evidentemente para llevar la misma carga uso la mitad de los vagones. Y como cosa curiosa, vino alguien de Estados Unidos a recorrer el Belgrano y almorzábamos cuando él venía de sus recorridas. Y finalmente, el 2 días le digo, ¿no viste la infraestructura en el Belgrano? Me dice, igual que en Estados Unidos. Digo, no, si yo vengo de allá y tenés 34 toneladas por eje, no me digas que el Belgrano tiene 17. No. Igual que Estados Unidos, cuando yo entré, era un jubilado de hace 50 años, dice, ¿sabés cuál fue la transformación? Se creó un ente como el TTCI, que se llama, y se llevó la tonelada por eje de 17, 20 toneladas por eje, se la llevó a 34. ¿Mm? Pero ¿qué pasa?
En la inversión, ¿quién la hizo? La hizo el gobierno de Estados Unidos, ese tipo. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Por seguridad. No puede llevar un tanque de guerra arriba de un vagón que se le va a descarrilar. Entonces se ha armado todo un sistema con el centro de ingeniería que tiene, que hace toda la ingeniería de Estados Unidos, Canadá y México, que es un único ferrocarril, que es el ferrocarril más eficiente. Entonces, para mí, lo importante es seguir avanzando en la tonada por ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos usando red de 54 kilos, que me parece bien, que es un cambio bastante importante, pero para mí mínimamente tenemos que llegar a 25 toneladas por ejemplo, de manera que podamos llevar doble contenedor. Después Vialidad se va a encargar de que no podamos circular, porque ya se encuentre bien bajito. Pero, digamos, entiendo que la manera de avanzar es con infraestructura. Si el primer dólar me dijo un canadiense, hay que poner una infraestructura. Esa es una manera un poco de bajar costos, de que el programa sea más eficiente. Ahora, las inversiones, ¿quién las hace? Ese es el plato de los grandes problemas. No hay plata. ¿Alguna pregunta, alguna? Ahí veo que hay gente que está pidiendo. A ver. ¿Cómo hacemos? La manito del curso. ¿Hay alguien? El cursor que tenía que... Si no hay nadie allá, me anoto yo. Dale, te escuchaba. Un comentario, primero muy bueno de posición, como siempre. Y respecto al tema de la media rodante y el hecho de que un cargador tenga un conductor de 60 dólares. O sea, yo tengo alguna experiencia un poco de eso. O sea, en su momento de la empresa, por una necesidad de garantizar su tráfico, adquirió su propio material rodante a pesar de que se lo opera. Y se logró, yo creo que hasta la fecha no se logró superar una subida de tráfico que se transporta entre cada uno. No desmiente lo que digo, sino lo que No, pero yo digo que se puede lograr. No fue un sistema de acceso abierto, un acuerdo de dos. Una empresa que tiene un tráfico punta a punta, que arma trenes bloques, que opera bajo un determinado esquema, puede tener su propio mantenimiento y puede tener una eficiencia mucho más alta que incluso un operador que, como vos decís, puede evitar el falso cliente que acá en Argentina, lamentablemente, por el tipo de manera más que la carga masiva que tenemos, hace muy difícil que lo vuelvan cargado, puede tener en algún corredor y con un punto a otro, no creo que sea en realidad, por lo menos en algún tipo de... Solamente Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Y quieren anunciar la próxima charla que va a haber acá. Ah, caramba. Bueno, Sí. ¿no dije algo ya? No, Bueno. Dentro de un mes, más o menos, voy a dar la invitación, pero a muchos de los aquí presentes no les va a interesar el tema, infiero, es una presentación de un ingeniero y una arquitecta sobre la Avenida General Paz. La historia y qué sé yo, una serie de detalles de la Avenida General Paz. Se supone que esa disertación va a atender a otra tribu, esperemos tener éxito. Bueno, veremos. Pero por supuesto ustedes no están proscriptos. Tienen abierto. Cuando les llegue la invitación los vamos a tener en cuenta y bueno, los esperamos. Pero ya que habrá reincidencia entonces. Así es. Yo Bueno, quiero muchas hacer gracias. un comentario sobre esto que agradezco que lo hayan planteado de esta manera. Fíjense que este tema que ya lleva 8 años, 9, prácticamente en 8 o 9 años no se ha avanzado en nada, ni siquiera en la idea de cómo se podría aplicar un sistema como el que se planteó hace 8 años. Digo, ¿cuánto tiempo perdido en eso? Y sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo dependemos nosotros los técnicos, los que estamos en los sistemas, en este caso de transporte ferroviario? Seguramente habrá algo parecido en el caso de la educación, en el caso de la salud, pero digo, esa falta de continuidad, es decir, llega un gobierno
aprende, estudia, empieza, se acaba. Empieza otro en el mismo ciclo. Temas como este, la dependencia de desarrollo, no se debería generar algo. Yo pienso peor todavía. ¿No será que los gobiernos no lo que buscan es un impacto si sancioné la ley, me ocupo los ferrocarriles? Dice algo. Claro. Sí, pues sí, aunque sea fuera de tiempo, digamos. Un poco alineando estas dos cosas, me parece, algunos pensamientos. Primero, no, por ahí no verse tanto el ombligo. O sea, el objetivo no es que el ferrocarril sea mejor. El objetivo es que las cargas, digamos, que la logística sea más barata y que ambientalmente el transporte pueda convivir con el desarrollo urbano y el resto de la vida de los ciudadanos. Con lo cual, más que pensaría en una competencia entre modos, ahí creo que ese enfoque puede ayudar también. Pero otro criterio es no pensar que cada industria es una excepción en sí misma, porque la verdad es que hay varias cosas en común. Creo que el modelo alemán algo hizo, que dijo, bueno, en definitiva, de todas las infraestructuras hay mucho en común. Telecomunicaciones, energía y el transporte mirado. Y por otro lado, esta relación que usted decía sobre la programación y el desarrollo de infraestructuras, que en muchas otras industrias, en la industria común, o sea, en realidad, primero la programación lo que hace es encontrar el verdadero cuello de botella. O sea, la verdad que parece medio traer los pelos, decir, bueno, ¿dónde voy a hacer inversión sin saber dónde está el cuello de botella? Y muchas cosas que se pueden modificar el cuello de botella solo con programación, que se agarrarán de los pelos, que se tirarán con todo porque hay plata de por medio, sí, más bien. Pero bueno, es el mundo de los negocios. Nada, un poco comentario, no sé si pueden darnos para. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, gracias por. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿te puedo sacar esto?